Bendiciones, te hablan los pastores Giovanni Sondi Ramírez del Centro Mundial de Liberación y Avivamiento. Son todos bienvenidos a tu programa Dios me hablará en 30 minutos. Para nosotros es una gran bendición que ustedes sean parte de esta familia que está creciendo todos los días más. Este año tenemos un proyecto de llegar a 1 millón de familias. ¿Qué es importante? Es llevar esta bendita palabra a cada hogar, como siempre le digo, y ser un canal de bendición. Nosotros podemos ser un puente, un canal de bendición y llevarle una palabra a alguien que está necesitado. Tú dirías, pero pastor, hay mucha necesidad de finanzas por lo que está sucediendo, por lo que está pasando. Y yo creo 100% que si nuestra vida espiritual está edificada, nuestra vida natural va a ser bendecida. Y el tópico que tenemos esta noche, pero antes de empezar, primero agarra tu teléfono, lo que están en la televisión o lo que nos están viendo a través de su dispositivo, de su tabla, envíale por WhatsApp, por Telegram, por mensajería regular, envíale el link ahora del programa Dios me hablará en 30 minutos. Tenemos testimonio como persona. De hecho, me llamaron y me dijeron, pastor, me encontré con el programa Dios me hablará en 30 minutos y Dios me habló a través de lo que usted estaba hablando y estaba transmitiendo. Y el tópico de hoy es tremendo. La oración es el oxígeno. Lo voy a repetir. La oración es el oxígeno. Porque, mi pastor, la escritura nos enseña las grandes hazañas que Dios hizo a través de hombres y mujeres que se dispusieron para Él. Y vemos que no fue imposible sin la oración. Todos los hombres que fueron llamados por Dios fueron hombres que fueron intercesores, fueron hombres que Dios lo capacitó y lo empoderó. Y vemos que fue posible, que no fue posible sin la oración. La oración, le puse que el oxígeno, porque no orar es permitir a la acción del enemigo, pues la oración limita la extensión del poder Namán de Lebrosei, de las tinieblas, así como orar facilita la extensión del reino de Dios. Cuando voy y oro con el Padre, ¿qué es lo que estoy haciendo? Lo que dijo Cristo en el Getsemaní. Le dice a los discípulos que se le durmieron, ustedes ni una hora pudieron orar. Y le dice, el espíritu está dispuesto a la oración, pero la carne es débil. Le está diciendo Cristo cuando va a ser entregado, que está en el Getsemaní. La carne no va a querer saber de la oración, pero el espíritu siempre está disponible. Y esto es lo que traigo en este día. Siempre es un tópico diferente. Amán de Lebrosei. Los poderes del infierno se debilitan cuando la iglesia ora. Por eso vimos diferentes hombres de Dios, diferentes casos que vamos a estar desarrollando aquí en la bendita palabra, cómo la oración abrió puertas que estaban cerradas. Y por eso no descuidemos la comunión con Dios. Jesús nos dijo, velá y orá para que no entre en tentación. Vuelvo y te lo repito. Por eso cuando estamos bien orados y llega la tentación, va a poder discernir rápidamente y que ese ataque que vino en nuestra contra, entonces lo vamos a contraatacar. Hay una presencia cuando hablamos de la oración porque genera poder. Y en este día lo que quiero decirle que la oración es una necesidad como el aire que respiramos. Este es un tiempo que necesitamos intimar, necesitamos tener una comunión con el Padre, una comunión con el Padre. Es el tiempo. Ustedes todos sabemos que los pulmones, sin los pulmones no hay vida, porque ahí es que está el oxígeno, ahí es que está el aire. Y entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Que si los
pulmones no trabajan, no hay vida. Si no hay oración, no hay vida. Sin oración no hay activación, no hay nada en el ámbito del espíritu. Entonces, cuando vamos al libro de Lucas, capítulo 18 y verso 1, mire lo que encontramos aquí, lo que escribe el apóstol Lucas. Vamos todos los que están en su casita y abran su bendita Biblia y vamos a leer el verso 18 de Lucas, el capítulo 18 y verso 1, lo que explica la palabra de Dios. Dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Cuando encontramos esta palabra de orar siempre y no desmayar, encontramos el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses, que dice orar sin cesar. Y a lo mejor usted me diría: pastor, pero yo trabajo, pastor, yo no tengo tiempo para orar. Sí, usted tiene tiempo para orar. Todos los mortales tenemos que estar en una función, porque tenemos que vivir en nuestra vida y necesitamos tener recursos. Pero usted tiene 8 horas o 9, 10, no sé la que trabaja, pero déjame decirte, tiene 8 para dormir. Pero ¿y qué te pasa con las otras 8 horas? Tiene tiempo para orar, no busque excusa, tiene tiempo para orar. Entonces, cuando oramos, usted va a recibir algo de poder de Dios. Entonces va a sentir una seguridad. Te va a sentir seguro. Por eso es que Él lo dice claro: orar sin cesar. Entonces tenemos que entender que es muy importante tener presente que mediante las parábolas Jesús revela misterio. La palabra misterio es lo que está oculto y principio del reino de los cielos. Conocerlo es una bendición, pues nos permitirán alcanzar aquello que Dios ha planeado para sus hijos. Entonces la parábola que hoy agarramos aquí para sustentar el tópico de lo que estamos hablando nos enseña principios fundamentales para ver la mano de Dios. Y hoy te digo en el nombre poderoso de Jesús que la mano de Dios está sobre tu casa y está sobre lo tuyo. Jesús nos enseña sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y el término orar implica una comunión íntima con Dios. Estar con Él es amistad, es hablar, es presentar nuestras necesidades, dificultades y confiando en su provisión y en su protección. No me inclino a ningún santo, no me inclino a nada, a ningún objeto que yo pueda ver por ahí que mi padre, mi antepasado me enseñaron. No. Yo me postro delante del trono. Jamás. Hay alguien que está ahí. Por tanto, orar es creer en su poder, una comunión. Yo hablo, Él me escucha. Yo me callo y empiezo a escuchar su voz en mi espíritu. Entonces Jesús añade: y no desmayar. El término no desmayar de la palabra griega es akakeo, que significa además desanimarse. Y si usted llegó aquí en este día, el Padre me trajo para decirte: Amayan de lebros, que todo maldito desánimo y doble ánimo yo lo echo fuera en el nombre poderoso de Jesús. Akakeo, que significa además desanimarse. Akakeo te suelta en este día, abandonar, perder el aliento por diversas razones. El Hijo de Dios puede abandonar la oración, descuidarla o desmayar en su proyecto de oración. Y cada vez que usted vaya a emprender algo, que tiene cualquier tipo de proyecto, póngalo en la mano de Dios. Cuando lo ponemos en la mano de Dios, usted va a sentir un refrigerio, usted va a sentir una paz, usted va a sentir una seguridad, va a sentir algo tremendo en su interior. Algunas de esas razones pueden ser decepciones, afán, ansiedad, resultados diversos, la duda y la incredulidad. Cuando oramos se va la incredulidad. Cuando oramos se va toda la altimaña del diablo, que está lleno de altimaña. Lo que él deposita, semilla negativa, pensamiento erróneo, pensamiento de fracaso. Por eso es que yo le puse: la oración es el oxígeno.
como el aire que respiramos, como los pulmones que tenemos, que funcionan, que nos dan vida. Así mismo es la oración. Pero aquí Jesús está destacando la importancia no solo de orar, sino de dejar de hacerlo. Y dice, la oración activa el poder de Dios. El Señor se mueve a través de las autoridades. ¿Cómo así, Pastor Giovanni? Mira lo que dice en el libro de Lucas, capítulo 18 y verso 2. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Es tremendo aquí lo que vamos a ir desarrollando. Este juez ni temía a Dios, lo está diciendo claro, y es muy interesante ver que Jesús usa un juez para la enseñanza. Es una persona que dicta sentencia, un juez, cuando vamos a la corte. Yo sé que la mayoría de ustedes han ido a la corte y hay un juez que dicta la sentencia. Es una autoridad que juzga. Ahora bien, Dios se mueve en un marco de legalidad. Diga conmigo, Dios se mueve en un marco de legalidad. Él ha establecido principios de autoridades, no pasa por alto. Este reino que vemos, al reino que pertenecemos, es un reino de autoridad. Ojo con esto, por favor. La palabra de Dios nos dice que este hombre no temía a Dios ni respetaba a hombre. Podemos ver entonces a un hombre con autoridad y poder. Este hombre soberbio, este hombre quizá grosero, este hombre autosuficiente, este hombre quizá un hombre orgulloso, pero tiene autoridad. Es un juez, tiene algo que se le fue dado, que se le fue delegado. Amada iglesia, pon atención a lo que viene. Y tal vez tengamos que enfrentar personas así, pero al final Dios está por encima de todos ellos, porque por medio de la oración, de la comunión, trae respuesta. Pudiera anotar esa frase y subirla al Instagram. Por medio de la oración y la intercesión viene la respuesta que usted quiere saber para lo próximo que usted va a empezarse a proyectarse. Ahora bien, Dios está por encima de todo ello porque Él es la máxima autoridad. Herodes pensaba que él era el que controlaba y el que tenía el dominio. Herodes pensaba que él era un Dios. ¿Y sabe lo que hace el Padre? Que agarra el Padre y mueve el cielo y viene un ángel y estando vivo Herodes lo llena de gusano. Hay un presidente que todos ustedes saben que maldijo a Israel desde su víscera. Y todos ustedes saben de ese presidente lo que le pasó. Ese presidente maldijo a Israel desde su víscera. Y usted sabe lo que le pasó. Ellos creen que son dioses. Ellos creen que son dueños del mundo. Ellos creen que son dueños de las naciones de la tierra. Pero hay un solo poderoso que está por encima de todo poder y autoridad, de principados, gobernadores, huestes de maldad y potestades, que se llama el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora bien, entonces acudamos al Señor y Él nos defenderá. Y en este día quiero decirle que no podemos ignorar el adversario. Porque mi pastor, mire lo que dice aquí el verso 3, donde estamos centrados, que siempre tenemos que tener una escritura que sustente el tópico de lo que se está hablando. Por eso tenemos que saber qué predicadores escuchamos y está por la luz de la palabra. Como dije en un programa, Dios me hablará en 30 minutos y pronto voy a predicar de la profecía, cómo está torciéndose en medio del pueblo de Dios. Aquellos que dicen que son profetas y hablan en el nombre del Espíritu Santo y hablan en el nombre de Dios y nada se cumple. Mire lo que dice el verso 3. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Ese adversario es Satanás, ese adversario es Satán y está ahí. Ya puse el fundamento y aquí voy a empezar a establecer la primera columna. La primera columna de este día, el punto número 1 es: consideremos en primer lugar a la viuda, quizás sola, y por eso es ella quien viene al juez.
Esta viuda no tiene marido. Aquí no vemos que ella tiene hijas, que ella tiene hijos. Vemos que ella va al juez. Entonces las viudas en Israel no heredaban. Su esposo había muerto y no sabemos hace qué tiempo, cuánto tiempo. Estaba sola y sin patrimonio. No tenía una persona que abogara por ella. Y por eso ella se convierte en una persona insistente. Ella sabe lo que ella quiere, ella sabe, ya está determinada lo que quería. Por eso cuando usted está determinada, cuando usted está determinado por algo que usted necesita, por algo que usted quiere, no deje de orar. Si ora, yo tengo 12 años orando con la pastora por 5 hijos que faltan, que no han llegado. Yo no voy a dejar de orar, no me desanimo, no permito, porque yo sé que un día vamos a ver el resultado cuando esa copa esté rebosada de tanta oración. Entonces mire esto, en otras palabras, ante los ojos de los hombres de esa época, la viuda no era importante, no había muchas razones para prestarle atención, pero a pesar de todo esto, ella venía a él. Amada iglesia del Eterno, la viuda no permitió que todo eso inconveniente o argumentos detuvieran. Ella no se conformó ni renunció y continuó pidiendo justicia. Yo no sé cómo usted llegó en este día, pero yo estoy seguro que cada palabra que Dios me da para esperar por ti, que me da a través de que estamos en el púlpito los sábados a las 7 de la noche, los domingos 10 de la mañana, 3 de la tarde, en Dios me hablará en 30 minutos. Estamos llenos de palabras, de contenido. Es porque alguien necesita escuchar esa palabra. Quiero decirte, Jeffrey, que Dios va a hacer justicia por ti. Yesenia, Dios hará justicia por ti. Sigue persistiendo, sigue orando, porque Dios te va a dar la respuesta de lo que tanto anhela, de lo que tanto ha clamado, como el libro de Jeremías 33:3. Aclámame, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces continúa la oración. ¿Por qué? Porque cuando hay una oración continua, y esto está bien para una frase para que le escriba a mi equipo, la oración continua activa la mano de Dios. Lo voy a repetir. La oración continua activa la mano de Dios. Columna número 2. ¿Cuál es? Jesús nos habla ahora de un adversario. Eso es lo que dice aquí en el texto que hemos leído, donde sustentamos el tópico de lo que estamos llegando a tu casa. En primer lugar, adversario es un término traducido de la palabra griega antidikos, que significa además acusador. Eso es lo que hace la tiniebla, eso es lo que hace el adversario, Satán, acusarte, acusador, enemigo hostil, oponente, específicamente Satanás. Entonces hablamos entonces de una persona que afligía, una persona que acusaba, una persona que perseguía y hacía oposición a esta viuda, pero en realidad era el enemigo Satán quien estaba detrás de aquel adversario. Gente que te hacen la vida imposible, como decimos en mi país, gente que te hacen la vida de cuadrito, que se convierten en perseguidores de la iglesia, de tu vida. Pero hoy te estamos entregando columnas, te estamos entregando llave de reino, que te está llenando de sabiduría, que no importa todos aquellos que están en tu contra, el Dios que tiene es más grande que todo adversario. Ahora bien, era una lucha no solo física, también era espiritual, amada iglesia de Jesucristo. Y cuando vemos en la palabra de Dios, estamos llenos de pasajes. Pedro, vamos a hablar un poco de Pedro, ahora saliendo un poco de la viuda. La viuda consiguió porque ella persistió y se hizo justicia, porque eso es lo que hace el poder de la oración. El poder persistente de la oración va a convencer todo lo que venga en tu contra. Ella persistió hasta que consiguió lo que ella quiso con aquel juez malvado. Ahora entro a Pedro, desconectándome de la viuda. Ya todos sabemos lo que sucedió en el pasado. Pedro está preso.
No hay forma de, en los ojos humanos, que Pedro pueda salir de esa cárcel. Mire esto, por favor. No hay forma humana. A lo mejor tú dices, ¿cómo yo saldré de esta? Tengo los biles hasta la cabeza, estoy a punto de perder la casa, la pandemia, perdí mi empresa, todo se deshizo, todo se perdió. Entonces, déjate de orar. En el momento que usted dejó de orar, entonces puede llegar la derrota. Puede llegar la derrota. Pedro está preso y dice la palabra de Dios y la iglesia oraba. Por eso es el tópico de la oración. Y creo cuando viene a ver hago una segunda parte, Dios me hablará en 30 minutos. La oración es el oxígeno. Y la iglesia oraba. A tal punto que la oración fue tan intensa, fue tan fuerte, que me pareció un ángel y libera a Pedro de aquella cárcel. Y ese Pedro, que fue liberado de aquella cárcel, dice que abrió las puertas, que los soldados que estaban ahí se quedaron dormidos. Y cuando Pedro llega a la casa, jamás, Pedro pensaba que era un éxtasis, dice los versos, lo puede buscar ahí en la palabra de Dios y leerlo. Y llega a la casa y cuando Pedro toca la puerta a una joven que se llama Rode, que dice, soy yo Pedro, ella ni puede creer. Muchas veces nos va a pasar que vamos a orar y no vamos a creer el efecto de esa oración. Y quiero decirte que este mensaje es profético para tu vida. En los próximos días Dios te sorprenderá, porque ha orado por cosas que te van a empezar a suceder de la nada. Y tú dices, pero ¿por qué ahora? Esto es mi mejor momento, como el libro del pastor Giovanni, que tiene que leerlo. Tu peor momento, mi mejor momento. Y de la nada te empieza la empresa a crecer, la iglesia a crecer, a pagar deuda. Las cosas se te dan, empieza a tener conexiones divinas de oro. Fue que acumulaste oración, amás, sola y acá. Es como la viuda que aquel fue convencido, porque ella persistía, lo cansó. Mire, yo soy una persona que no me detengo de orar cuando anhelo algo, cuando quiero algo. Pasó con nuestro templo, con un territorio que hay ahí, que ha contado el testimonio varias veces, que le tiraba saliva. Cada vez que venía con la pastora, pasaba por ese lugar, lo tocaba, lo pisaba. Para los ojos humanos era imposible, pero para el Dios que conozco cómo Él opera y cómo es que Él se manifiesta y Él hace las cosas, yo sé que lo único que genera poder se llama una iglesia que ora, se llama un mortal que ora. Y entonces dice que Pedro toca la puerta y ellos ni creyeron que era Pedro que había salido de aquella cárcel. Y así como el ángel vino y sacó a Pedro, sigue orando por tu esposa, sigue orando por tu esposo, sigue orando por tus hijos. No pare, sigue orando por tu mamá, que se rompan las cadenas, que se rompa la atadura que ella tiene. Sigue orando por tus hermanos que están descarriados, que un día tuvieron un altar. Persiste en la oración. Y yo puedo durar aquí una hora entera. La mujer sirofenicia, la mujer cananea, Jesús le dijo, no es lícito darle el pan de los hijos a los perrillos. Imagínate que yo le diga perrillo a usted ahora. Y dice que los discípulos, aquella mujer, porque esa mujer gritaba la necesidad que tenía, pero ella persistió, siguió insistiendo como la viuda con el juez, que ni conocía a Dios, ni le temía a los hombres, ni a nadie, pero ella consiguió lo que ella quiso, así como Pedro salió de la cárcel, y así como esta mujer, la sirofenicia, la cananea, ya le saca la liberación a Jesús. Y yo aprendí por esa mujer, por ese pasaje que lo he predicado varias veces, y cada vez que lo predicamos le sacamos algo más, la esencia que hay ahí, que hay tecla que hay que tocársela al Padre. Hágase como tú digas, esa es una palabra de Jesús. Hágase como tú digas, porque ella persistió. Aún los perrillos comen de la migaja que cae de la mesa del amo. Se llama humillación, se llama no me importa lo que tú me digas. Yo sé que tú portas algo de Dios. Yo sé que tú tienes yo sé que tú tienes algo de Dios. Y de donde yo vine, de Caná, de donde yo vine, del lugar, aunque no sea lícito, aunque la liberación no sea para mí, pero tú tienes algo que yo necesito, tú tienes algo que yo voy a provocar. Y dice, hágase como tú digas. Eso se llama poder de oración, se llama poder de persistir. Te puedo hablar de otra mujer que abrió el cielo, también llamada Ana, que era estéril y persistía en la oración, aunque
El sacerdote Elí se equivocó. El sacerdote Elí se equivocó. A lo mejor tu pastor se puede equivocar, tu líder se puede equivocar, pero Dios no se equivoca. Y se equivocó, pero era el hombre que Dios tenía como autoridad. Y Ana no tenía hijo y Penina le irritaba. Pero ella siguió orando, ella siguió persistiendo. ¿Y qué pasó al final? La sirofenicia, la hija fue liberada. Pedro fue liberado. La viuda consiguió lo que ella necesitaba con el juez malvado, que no le temía a Dios ni a los hombres. Ana siguió en el altar, dice que estaba amargada, que estaba atribulada, porque Penina tenía hijos y la irritaba. Pero ¿qué hizo ella en el altar? ¿Qué hizo en el alfolí? Derramó su angustia, derramó su dolor, siguió persistiendo. Ella le dice, cuando le dice el sacerdote, mujer, dijere tu vino, ella dice, no. Oye la palabra que usa mi Señor. Yo soy una mujer atribulada, no tengo hijos. Yo lo que estoy aquí orando. Porque muchas veces cuando oramos, la gente no tiene que escucharte lo que está hablando, lo que está orando. Y ella dice, ella estaba en oración, moviendo sus labios, aclamando por su Samuel. Ese pasaje me enseña algo tremendo. Ella no le faltó respeto a la autoridad, que eso es lo que está pasando en el ahora. Muchas veces respetamos las autoridades. Él falló, ella estaba bien. Ella podía faltarle respeto a este hombre porque se equivocó. Pero ese mismo hombre que estaba en autoridad le dice, hágase como tú digas. Y vino Samuel porque persistió en la oración. Voy a Getsemaní de nuevo. Jesús oraba. Y esto es lo que genera la oración. A tal nivel que fue tan fuerte la oración que vino un ángel. ¿Y a qué vino el ángel? A fortalecer a Jesús. Y yo lo que siento decirte que la oración es el oxígeno. El oxígeno representa la vida, los pulmones. Si te tapan la nariz te muere. Si te entra el agua muere ahogado. ¿Por qué? Porque no hay oxígeno. Eso es lo que pasa cuando no oramos. Cuando Jesús va a Getsemaní, para que usted vea lo que produce, lo que genera la oración, genera poder, genera contesta de Dios, respuesta de Dios. Eso, la reina de Inglaterra dice que un hombre de rodillas es más poderoso que un ejército entero, dice la reina de Inglaterra. Entonces, cuando Jesús está en el Getsemaní, viene un ángel y dice que viene a fortalecerlo. Y todos sabemos que Jesús, el dolor era tan fuerte que cuando suda sangre. Pero cuando Jesús ya pasa ese dolor en Getsemaní, que nadie quiere pasar por su Getsemaní, ya Jesús estaba preparado, Jesús estaba empoderado, porque él había orado. Y ahí es que le da la palabra a sus 3 discípulos. El hombre estaba orado. Ya cuando le daban los latigazos, ya no, el dolor pasó en Getsemaní, porque se preparó. Y termino con esto. Pastor, entonces tengo que orar sin cesar, como dice el apóstol Pablo y como dice Jesús aquí en la parábola. Sí, tenemos que orar. ¿Qué orar sin cesar? Estar en una comunión constante. Está en el trabajo, pero tú puedes orar trabajando. No sé en qué tú te desempeñas, en qué trabajo, si en una computadora. Tú puedes entrarte en una comunión cuando va al baño, cuando tiene tu media hora de lunch. Porque hay gente que creen que orar sin cesar es meterte en una habitación 24 horas. No, tú tienes que salir a la calle, tú tienes que comer, tienes que hacer algo. Cuando va al baño a orinar, tú estás en comunión. Cuando va en el carro de camino para trabajo, todo. Orar sin cesar, estar conectado. Y termino con esto. Jesús va al monte de la transfiguración, como dice el pasaje. Y dice, y mientras oraba, para que usted vea lo que genera la oración. Y mientras oraba, se transfiguró. Esto te va a volar la cabeza para terminar. Siento la presencia del Padre. Y mientras oraba, se transfiguró. La mayoría de servicios más poderosos cuando salimos a otro estado, como lo que pasó en Texas, que eso fue un derramamiento de la misma gloria de Dios en los 2 servicios, lo que vivimos en Costa Rica, lo que vivimos en el Brasil, en el Argentina, en Costa Rica, en Colombia, en los países, en Guatemala, no recuerdo, donde quiera que vamos. Nos preparamos en la oración para subir al púlpito. Y dice que mientras Jesús oraba, se transfiguró. Ahora, ¿qué produce la oración? Termino, te va a quedar con hambre para el próximo. Dios me hablará en 30 minutos.
que el Padre le habla al Hijo. Ustedes agarren esto, hijas que están aquí. El Padre le habla al Hijo, que eso es lo que hace la oración. La oración es una comunión íntima de hijo a padre. De padre a hijo. Porque cuando Jesús se transfigura, esto es mucho que aquí para extender, dice que el Padre le habla y le dice a los 3 discípulos: ese es mi Hijo amado, a él oír y hacer lo que él diga. O sea que la oración lo que produce es que el Padre venga y me habla y el cielo se abra. Te va a ocurrir en los próximos días, ya terminé, empieza a orar y va a escuchar la voz de tu Padre Celestial que está en los cielos. Es una comunión íntima. Se trata de esfuerzo y subió al monte. Se trata de esfuerzo, se trata de subir, se trata de ir. Y se llevó a 3 de sus discípulos. Este día te di un cuadro de pasaje: la viuda con el juez, Pedro encarcelado, la iglesia orando, Ana orando, Jesús en el Getsemaní y ahora Jesús en la transfiguración. El cielo se abre cuando oramos. Ay, me cayó otro 20 más. Cuando Elías ora, que se tira de rodillas y pone la cabeza en el medio de sus 2 rodillas, el cielo está cerrado, no hay lluvia. Y le dice a su siervo: anda, ve y ve. Y cuando el siervo va, dice: ve una nube del tamaño de una mano. Pero vino una gran lluvia. Tu oración va a provocar que se abra lo que está cerrado. Dios te bendiga, Dios te guarde.